Muchas gracias por la presentación que me precede, son muy generosos. Soy el doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y miembro internacional de la Academia Americana de Pediatría. Y voy a presentar la experiencia que tenemos en el trabajo en el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, de donde soy responsable en el estado de Quintana Roo. Agradezco a la Fraternidad Médica por la Salud, con Médicos Unidos por México, y a la Academia Mexicana de Pediatría por la invitación a este congreso de Pediatría de Primer Contacto, Congreso Internacional Virtual, ahora en noviembre del 2023. Vamos a presentar nuestra experiencia como el tamiz auditivo y la evaluación de niños como primer contacto. Les presento mi experiencia en el desarrollo durante todos estos años y las instituciones donde he tenido la oportunidad de participar. No tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ninguna empresa farmacéutica y no represento, soy speaker de ninguna casa relacionada con tecnología médica o de equipos de evaluación diagnóstica auditiva. Vamos a poner el puntero visible. Helen Keller fue la primera sordociega que fue a la universidad. Ella decía que la ceguera separa a la gente de las cosas, pero la sordera separa a la gente de la gente. De ahí la importancia de tener un óptimo rendimiento en nuestro sistema de audición. Es importante señalar que la sordera congénita no siempre está vinculada con factores de riesgo de padecerlo. 30% de los neonatos no tienen ningún factor de riesgo pre o perinatal, ni siquiera antecedentes familiares, a pesar de lo cual su sordera es producto de una sordera genética. Es por ello que todos los recién nacidos deben de ser sometidos al tamiz auditivo neonatal, que se llama TAM, tamiz auditivo neonatal universal. Solo 1/3 de las sorderas congénitas están relacionadas con factores ambientales, que pueden ser pre, peri o postnatales. 2/3 corresponden a sordera genética. Y los problemas genéticos son sindrómicos solo en el 30% de los casos. 70% de ellos no tienen relación con un síndrome. El protocolo de audición con el cual iniciamos, que es un cribaje, se basa en dos. Uno es el producto de distorsión, ODP, y el otro son las otomisiones transientes, OTEA. Aquí les presento un video en el cual en el consultorio se puede realizar con un equipo sencillo pero sofisticado. Se coloca en el conducto auditivo externo mismo, que debe de ser limpiado previamente por el que va a realizar la prueba. Se debe optimizar el silencio, porque si hay ruido no permite una adecuada proporción y no corre la prueba. Aquí van a aparecer una serie de cuadritos, cada cuadrito está empaquetado en el número de decibeles que estamos evaluando. Realmente el bebé está comiendo para que esté tranquilo, sin ruido, para que se pueda realizar la prueba apropiadamente. Y bueno, aquí dice pasar, lo revisamos, está bien la prueba, y entonces de aquí vamos a hacer el cambio, y aquí va a aparecer algo que se llama T, que es otomisiones transientes, de oído izquierdo o derecho, porque deben de conductuarse en ambos oídos. Aquí, por ejemplo, si hay mucho ruido, más de 20-25 decibeles, la prueba no se corre apropiadamente. Entonces, muchas veces que hay que recolocar. Aquí ya se recolocó porque se estaba empujando hacia afuera. Ahí está. Y ya está corriendo la prueba. En este caso, la prueba se corre diferente porque lo que estamos evaluando ya son sonidos graves. ¿Okay? Aquí aparecen los cuadritos que se van a traducir en la computadora en decibeles. Más adelante les voy a presentar cómo se hace. El algoritmo del tamiz se hace para todos los neonatos. Si es un neonato sin riesgo, en el primer intento lo que vamos a hacer es realizar los dos protocolos. Si pasa, se va de alta. Si falla, nos vamos a pasar a los potenciales evocados de tallo cerebral, que normalmente hacen los clics a 2000 kHz. Más adelante voy a explicar cómo funciona esto. Si pasa, se va de alta con información del desarrollo del lenguaje. Si falla, entonces tenemos que hacer una confirmación con los mismos potenciales, pero de estado estable, que tienen un margen mucho más amplio de la audición.
que va desde los 500 hasta los 8000 kilohercios. Si pasa, se va con alta, información del desarrollo, y si falla, bueno, pues entonces tenemos que hacer una revaloración y en base a esa revaloración determinar si vamos a poner un auxiliar auditivo o un implante coclear y darle seguimiento audiológico y de terapia auditivo-verbal con asesoría a nuestros padres. Si son neonatos de alto riesgo, es automatizado el producto de distorsión y las autoemisiones transientes más el potencial evocado de estado estable obligatorio. Si pasa, pues lo damos de alta con información del desarrollo y si falla, otra vez hacemos la secuencia con revaloración y confirmación audiológica. Los hitos del lenguaje son los límites que tenemos para determinar cuándo es el desarrollo del lenguaje apropiado. La prueba EDI, que es la prueba de evaluación del desarrollo infantil, nos señala algo del lenguaje y nos va poniendo factores de alerta o alarma. Normalmente podemos saber que un niño hacia los 6 meses ya puede vocalizar ante los sonidos del lenguaje, pero no le atribuye significado a las palabras. Puede balbucear pa, pa, ma, pero sin significado. Hacia los 12 meses ya le va a poner significado a sus palabras y balbucea como respuesta. A los año y medio, a los 18 meses, dice ya no con significado y utiliza un universo de 10 a 15 palabras y alcanza, conforme va avanzando, un universo de hasta 200 palabras. A los 2 años, el 65% de su habla es inteligible. Usa frases de 3 palabras y nombra hasta 5 dibujos. Cuando alcanza los 30 meses, ya se frustra cuando no lo entienden, ya puede decir su nombre completo y reemplaza jerga con oraciones. Hacia los 3 años, su universo de palabras son alrededor de 800 palabras. Nosotros, para poder traducir nuestro lenguaje en un vocabulario de un idioma, debemos de hablar al menos 2000 palabras. Es un software precargado en el cual nosotros debemos de identificar el significado de 2000 palabras para hacernos comprender y poder expresar un lenguaje básico. Un niño a los 42 meses utiliza alrededor de la mitad, que son 1000 palabras. A los 48 meses ya canta canciones familiares y dice rimas conocidas. A los 54 meses ya utiliza 1500 palabras y habla con oraciones largas, incluyendo verbos y adjetivos. Y a los 60 meses utiliza ya las 2000 palabras que estamos hablando de software precargado. Ya puede mantener un tópico de conversación y pues conversa prácticamente como un adulto. Estos videos son ejemplificativos. Este es un niño de 9 meses que está hablando como respuesta al sonido, dice papá, mamá, pero sin darle significado. Entonces, la primera pregunta es, ¿este niño tiene desarrollo apropiado del lenguaje para su edad? De acuerdo a los hitos del lenguaje, sí, porque balbucea sin darle significado. Y la siguiente pregunta es, ¿escucha apropiadamente este niño? Esta respuesta tiene trampa porque realmente no lo sabemos hasta que hacemos una evaluación formal de la audición. Aunque tenga un desarrollo apropiado del lenguaje, no sabemos si el niño está escuchando apropiadamente hasta que no lo evaluemos. Siguiente ejemplo. Esta niña ya tiene 1 año 7 meses. Vean la respuesta ante las preguntas. No emite ninguna palabra. ¿Por qué estás enojada? Le preguntamos si comprende lo que se le dice, pero se comunica con sonidos, señas y gestos. Responde incluso al sonido que se oye fuera del consultorio. ¿Estás enojada? Uno le pregunta por qué no responde y ya no emite más sonido. 1 año 7 meses. Entonces la pregunta es, ¿esta niña tiene desarrollo apropiado del lenguaje para su edad? Pues evidentemente no, porque ya debería de atribuirle significado a las palabras y por lo menos pronunciar 10 a 15 palabras. Ahora, ¿esta niña escucha? Nuevamente, la respuesta es no lo sabemos hasta que no hagamos una evaluación formal de la audición. La estrategia que algunos médicos de repente usan de usar una campanita o algún sonido de timbre agudo arriba de 50, 70 decibeles para demostrar que el niño escucha si voltea, no es lo más apropiado. Y ahorita les voy a presentar otro video. Habla bien. Este niño ya tiene 1 año con 4 meses. Este niño va a jugar con Bob el constructor.
y escuchen su respuesta cuando hay una respuesta auditiva. El niño aquí está participando, no señala palabras, ya tiene año y medio previamente, ya tiene año y medio y no participa respondiendo. Ahorita vamos a poner atención a esto. Hay una campanita y el niño no dice palabras, simplemente se queda ahí sin respuesta. Le decimos ven y el niño viene, oye el timbre, regresa, le decimos hey y voltea. Ven para acá. Entonces está respondiendo a los sonidos del lenguaje, pero no habla. De acuerdo a sus hitos, ¿tiene desarrollo apropiado del lenguaje para su edad? Pues evidentemente no. ¿Escucha? Pues al parecer sí escucha, pero no podemos determinar si escucha nuevamente hasta que hagamos una evaluación formal de la audición. En el primer caso, el niño que respondía apropiadamente no escucha, tiene una pérdida auditiva. El segundo caso, Denise, esta niña no tiene ninguna pérdida auditiva, su promedio de tonos audibles es de 25 decibeles, y este niño tiene una pérdida auditiva por arriba de 70 decibeles. Entonces parecía que escuchaba, pero esto es una trampa. El último video, este niño ya se acerca a los 2 años. A ver, di mamá. No emite ninguna palabra, ya acercándose a los 2 años. Di déjame. Déjame, di. Déjame. Di hola. Al parecer le estamos hablando y ni siquiera responde ni emite ninguna respuesta. Di hola. Entonces, de acuerdo a los hitos del lenguaje para su edad, evidentemente no tiene un desarrollo apropiado del lenguaje. Escucha, pues eso no lo sabemos hasta hacer la evaluación. Se las presento la evaluación de este niño más adelante. La primera lección, de acuerdo a estos videos, es asegúrate por medios tangibles que la audición es la correcta. Nada de la campanita o lo que yo creo. Una vez que hicimos el cribaje inicial, que es el tamiz auditivo y las 2 pruebas de productos de distorsión y autoemisiones, estas se transfieren a la computadora. Aquí dice TE y DP. Usualmente se deben de comparar DP izquierdo con DP derecho o TE izquierdo con TE derecho. No se pueden comparar en diferentes tenores porque estamos hablando de cosas diferentes. Uno evalúa tonos agudos y otros graves. Se puede presentar como una gráfica en la que se va graficando el número de decibeles de acuerdo a la frecuencia o como barras. La clasificación de la hipoacusia es importante entenderla y básicamente son 4. Cuantitativa habla de que es leve cuando ronda los 40 decibeles, de 20 a 40 es una audición en general normal. Moderada de 40 a 70, severa de 70 a 90 y profunda más de 90 decibeles. De acuerdo a su topografía, se divide en conductiva, neurosensorial o mixta. De acuerdo a la edad o cronológica, es prenatal o neonatal o postnatal. Y de acuerdo al inicio de la locución, del habla, es prelocutiva si la pérdida fue antes de hablar, perilocutiva si fue cuando estaba aprendiendo a hablar, o postlocutiva si ya hablaba y perdió la audición. No importa lo que uno diga, importa lo que los demás entiendan. Esta es una revista muy conocida en México, en la cual presenta un trabajo que dice que en este estudio ninguno de los pacientes para determinar su hipoacusia fue detectado por el tamiz auditivo neonatal universal. Dice que el impacto de este programa son relativos porque debe de ser realizado por profesionales capacitados, médicos y paramédicos. ¿Ok? Aquí es importante señalar, dice, este estudio dentro de lo que publican dice que en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital muy conocido, el objetivo fue analizar y evaluar conductas frecuentes por los cuales se identificó la hipoacusia y realizaron una encuesta en pacientes con un 95% de confiabilidad hacia los padres, ¿no? Y ellos decían que encontraron que el factor determinante fue la ausencia del lenguaje después de los 12 meses, sin importar el nivel de instrucción de los padres. Entonces aquí, así es que no comprendemos bien cómo está esto. O sea,
no tiene nada que ver la ausencia del lenguaje después de los 12 meses para determinar si un niño tiene hipoacusia. El niño debe de ser evaluado al nacer, sí o sí. Y no importa el nivel de instrucción de los padres, porque no importa que sea un papá preparado, abogado, médico, o un papá que no tiene capacitación suficiente para determinar si el niño va a hablar. O sea, la audición es al nacimiento y un niño que no escucha, no habla. Por lo tanto, es súper importante la evaluación porque además, si no hacemos esta evaluación y no hacemos una intervención temprana, el niño además de ser hipoacúsico o sordo, va a ser mudo y entonces no va a poder adaptarse a la sociedad y ser productivo. Pues con esto les demuestro que todavía estamos en pañales en muchos sentidos a la fecha. Esta es una publicación de una agencia noticiosa muy importante en México, Notimex, del 2016. Y aquí dice, tamiz neonatal auditivo puede evitar sordera. La pregunta es, ¿puede evitar la sordera el tamiz? O sea, por supuesto que no. Lo importante es realizar la prueba para hacer una intervención temprana, pero la sordera no se puede evitar. La sordera es congénita, a menos de que sea inducida por drogas y sea postnatal. Y por último, este ejemplo de que también todavía carecemos de un poquito de cultura en audio, es el tamiz auditivo neonatal realizado en hospitales. Se sigue reportando como respuesta clara bilateral. O sea, no decimos si pasa o no pasa o a cuántos decibeles, simplemente respuesta clara. Y respuesta clara es como si yo hiciera el símil en una evaluación oftálmica y le digo al niño, oye, pues ves la casita o ves aquí la tortuga o ves el pajarito. Pues sí, sí lo veo. Ah, ok, pues entonces sí ves. ¿Y cuánto veo? Pues sabrá Dios, el chiste es que sí lo ves. Y si es un niño preescolar y identifica las letras, ¿ves las letras? No, pues sí, sí las veo. Ah, pues pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa o no pasa? No sirve. Si vamos a hacer una evaluación, necesitamos ciertas cifras que nos den la orientación hacia qué niveles tenemos, tanto de audición como de visión. Este video es muy bonito porque nos dice cómo se ejemplifica la audición a través del conducto auditivo externo, llega al tímpano y rebota, y esto pasa a través de 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. El estribo es del tamaño de un grano de arroz y es prácticamente del mismo tamaño en un recién nacido que en un adulto. Es el único hueso de los 206 que tenemos que no va a aumentar su tamaño conforme crecemos. Esto va a entrar a la cóclea, que es el órgano que traduce esta energía cinética, y de ahí en impulso eléctrico se va a la corteza cerebral y al área de Broca, donde esas 2000 palabras que hablábamos se van a traducir y nos van a hacer comprender la estructura del lenguaje. Y una vez que hicimos el cribaje a través del tamiz auditivo, quedamos que debíamos hacer potenciales evocados. El potencial evocado clásico hace un clic a los 2000 kilohercios, o sea, a la mitad. Ahorita vamos a presentar un audiograma para que tengamos más claro. El problema de este estudio es que tiene fallas en el sentido de detectar pérdidas en tonos agudos por arriba de los 2000 kilohercios o por debajo de estas porque el clic se da ahí. Para ello es que se inventaron los potenciales evocados de estado estable que van en un rango más amplio de la audición. Y aquí es el video de cómo se hace este estudio. Este estudio se coloca la sondita en el oído, igual como si fuéramos a hacer un tamiz, pero también tenemos electrodos a nivel cerebral, como si fuéramos a hacer un electroencefalograma. Eso nos va a traducir la respuesta del sonido que enviemos y nos va a codificar hacia qué niveles tenemos de audición. Es lo más cercano que vamos a tener a un audiograma sin necesidad que haya una respuesta por parte del interlocutor. La audiometría es algo que requiere que el niño o el que está siendo evaluado participe. Si no hay participación, no sabemos si está teniendo una respuesta o si está escuchando. Con los potenciales evocados no necesitamos hacerlo. Y aunque la audiometría es el estándar de oro para el diagnóstico, como no podemos esperar mucho tiempo para hacer una intervención temprana, esta es la mejor manera de evaluar sin llegar a hacer una audiometría. Y este es el potencial evocado de tallo cerebral o de estado estable si tiene un rango más amplio de la audición. Dentro de las facultades auditivas que deben de ser evaluadas en el niño, de acuerdo a su edad, son básicamente 4. Detecta, identifica, discrimina y comprende. Detecta es cuando hay una respuesta ante el sonido.
identifiques cuando nombre o repita lo que escucha. Esto es resultado de 4 cosas, que es el tono, intensidad y duración de los sonidos del lenguaje. Y los suprasegmentos. Los suprasegmentos es la prosodia, es la calidad melodiosa de la voz. Es la diferencia cómo hablo yo y cómo habla otra persona y puede ser identificado. Discrimina es cuando percibe las semejanzas y diferencias con 2 estímulos sonoros. Por ejemplo, si quitamos el gramema de casa y le ponemos C por P, casa y pasa tienen 2 significados completamente diferentes. Y comprendes cuando ya habla a través de un significado del habla y del lenguaje y utiliza frases y lenguaje propio como la parte pragmática. Entonces, la manera en que los sonidos del habla difieren son con la duración. Un sonido, por ejemplo, las vocales se utilizan más tiempo que las consonantes. La intensidad es la segunda manera que se evalúan. Normalmente las vocales rondan los 40 y 50 decibeles y las consonantes rondan los 20, 30 decibeles, son más suaves. Y el tono, hablamos de que hay un tono alto o agudo o tono bajo y grave. La mayoría de las consonantes tienen tonos agudos, por ejemplo, tss, tss, y los vocales son de tono grave y rondan las 500 Hz, como A, E. Y aquí hay un audiograma, y aquí se los presento. El nivel auditivo va de 0, que es más o menos el sonido del crujir de una hoja, y va haciéndose más intenso y duplicándose. Este esquema de la famosa banana es el que nos va a dar los sonidos del lenguaje. Si estamos fuera de este rango, no vamos a escuchar los sonidos del lenguaje. Y aquí, por ejemplo, tenemos la A, que cuando se dice fuerte ronda los 60 decibeles. Y si yo quiero alcanzar 60 decibeles con ese, por más fuerte que yo haga, nunca va a sonar como A, como E, o por más fuerte que yo haga o nunca va a sonar tan fuerte como las vocales. Las vocales rondan en el rango de los 125, 250 y 500 decibeles. Y las consonantes rondan entre los 2000 y los 4000 decibeles. Entonces, esto es importante comprenderlo para entender cómo se hace la evaluación auditiva. Aquí hay tonos graves, aquí hay tonos agudos, y aquí empezamos en 0 y va haciéndose más intenso. Les ponía el ejemplo que no podemos saber si una campana está sonando y hacer que el niño voltee y decir que está escuchando apropiadamente, porque pues sí escucha en el rango de 70 decibeles, pero no escucha en el rango de los sonidos del lenguaje. La audiometría, que es el estándar de oro, se puede hacer por tonos, se puede hacer con palabras y pues en campo libre. Para poder hacer una audiometría hay que condicionar al niño. Escuchen. Hay un sonido y le decimos, hay un sonido y lo mete. No, porque no ha parado el sonido. Muy bien. Y ahí ya, muy bien, porque ya paró, hay que meterlo. Nuevamente, más bajito. Sonido más bajito. Termina. Bien. Y bien. Estamos estimulando al niño de que lo haga. Y ese es el condicionamiento para poderlo hacer. Se puede hacer con cubos en una cajita o con un timbre, pero el chiste es que él entienda y comprenda que cuando deja de hacer el sonido, él debe de tener una respuesta. Esto es con palabras, esto es la logoaudiometría. El niño está repitiendo lo que escucha y le vamos grabando la intensidad de acuerdo a lo que arroja la máquina para que tengamos una respuesta apropiada. En el circuito del lenguaje o circuito del habla, pues cuando alguien habla, el otro tiene que escuchar. Y esto es algo que muchos de los que nos dedicamos al lenguaje ejemplificamos. Debemos de callarnos cuando una persona nos diga escucha. Y así es como entrenamos en terapia de lenguaje. En 1969, Daniel Ing dijo, no todos los niños van a tener una evaluación formal de la audición. Es muy complicado y si están protetizados, pues necesitamos saber si está escuchando apropiadamente. Entonces, en el rango del audiograma que nos daba ese ejemplo, él escogió O, E, M, S, Sh, A, para determinar desde los 250 hercios en tono hasta alrededor de los 3000, 4000 hercios. Entonces, uno se coloca de espaldas al niño para que no vea el movimiento de la boca y, por ejemplo, uno le dice, a ver, escucha, la serpiente, y él señala a la serpiente y dice, ah, pues sí escuchamos, y él lo repita. ¿Cómo hace el fantasma? Y el niño, muy bien.
Este es el fantasma. ¿Cómo el helado? O la vaca. Y el niño, pues hay una respuesta. A, el avión. Y el ratón. Shh, el bebé. Y con este jueguito ya tenemos una evaluación informal, pero que nos permite ver todo el rango de la audición. Daniel Link, 1969. Como dice el presidente, ¿voy bien o me regreso? Esta es una cóclea. La cóclea es el órgano de Corti, el órgano más importante para la audición. Una vez que se traduce, va en el rango de los 20.000 kilohercios, o sea, 20.000 hercios, que es muy agudo, en el ápice, y en la base es muy grave, 20. Ahorita vamos a ejemplificar. La maduración de la cóclea en la rata y en el humano es una comparativa. En el humano se da desde los 3 meses de gestación. Por eso cuando hablamos a los bebés se mueven, porque sí hay respuesta. Hacia los 4,5 meses ya hay una maduración, y al nacimiento, la entrada de la función de la audición es a los 4,5 meses, y al final de la maduración se da el nacimiento. Hay periodos de hipersensibilidad, si hay hipotiroidismo, en los primeros meses, y al nacimiento, si por ejemplo administramos antibióticos aminoglucósidos, o en el caso de los niños con cáncer que usamos quimioterapia, bueno, ahí puede haber un daño coclear irreparable. El final de la maduración del cerebro auditivo se da alrededor de los 6 años. De ahí es la importancia que tenemos que hacer intervenciones tempranas, porque el circuito neuronal, la plasticidad neuronal se cierra a los 6 años. El niño que no escuchó a los 6 años y no hicimos una intervención, aunque lo audioproteticemos a los 15 años, de nada va a servir, porque le va a costar muchísimo trabajo. Y ahí es donde tenemos a niños o pacientes mudos, porque no hicimos una intervención temprana. Este ejemplo de la cóclea es, nuevamente lo repito, para que vean cómo lo agudo va en el ápice y lo grave va en la base. Y bueno, aquí aislamos esa cóclea, ese órgano de Corti, y encontramos que tenemos una célula ciliar interna y las células ciliares externas, que están dispuestas en W en esta forma. Más o menos tienen 7 micras de diámetro cada una, pero la extensión ronda desde 25 micras hasta 70, dependiendo de lo que vaya a escuchar. Los tonos más agudos se escuchan aquí al frente y los tonos más graves se escuchan en la parte posterior. Cuando hay pérdida auditiva, esa W se pierde, y miren cómo está deshecho aquí, y hay daño irreparable. Usualmente en la facultad nos enseñan que las neuronas o los hepatocitos son las células que no se van a regenerar, pero en realidad las células que no se regeneran y que no hay manera de resolverlo es la célula ciliar externa. El mejor rango de la audición lo vamos a tener cuando tengamos alrededor de 6 años de edad. Y aquí el ejemplo, les decía que el diámetro de la célula ciliar externa en micras es alrededor de 7 micras, pero la longitud varía en función de la posición tonotópica. Por ejemplo, en los seres humanos, en la D, en la base, aquí codifica frecuencias de 20.000 hercios y es 25 el tamaño en micras, 25 para 20.000 hercios, muy agudo. Y en el ápex, quedamos, aquí está la M, aquí está codificando en el rango de 400 hercios, o sea, 370, que es muy grave, pero la micra, o sea, el tamaño de esto, ronda los 70 más o menos en micras. Entonces, mientras más largo es más grave el sonido que vamos a percibir. Este es un video en el cual aislamos el órgano del Corti. Está formado por 3 rampas, una vestibular, una timpánica y una rampa media, que es por donde fluye la endolinfa. Si extraemos y vemos esto de cerca, aquí tenemos la célula ciliar externa que está saliendo dispuesta en una W en 3 haces, que van de lo que percibimos en tono grave hasta lo tono agudo, y tiene respuesta a través de una modificación en los canales de potasio, y son canales iónicos en la endolinfa que permiten que haya una movilidad. Esta es la parte superior de la célula, y lo que vamos a ver que son como unos pelillos que se mueven en respuesta al sonido. Por debajo de esto es donde también está la magia, y si aislamos y hacemos un alejamiento, vamos a ver aquí la célula en forma de salchicha, que es la célula ciliada interna.
De la célula ciliar interna salen los 3 haces de la célula ciliar externa. Y cuando hay un sonido, pues esta va a ser la respuesta. Ustedes la van a poder identificar como una hiperestimulación. Este movimiento, esta hiperestimulación, es la que va a traducir en un órgano eléctrico, y ese estímulo eléctrico se va al órgano de Corti, y del órgano de Corti se va a la corteza cerebral y al área de Broca, para poder traducir en alrededor de las 2000 palabras que debemos de tener en un software precargado. Esta es la magia de la audición, y todo se reduce al canal, a través del conducto auditivo externo, los 3 huesecillos que son del mismo tamaño, sobre todo el estribo, se traducen en un impulso, y ese impulso se genera a través del órgano de Corti, y a través de la endolinfa vemos esto. Cuando ya hay pérdida auditiva, vean cómo estas células se pierden, se deshacen, se destruyen y pierden su estructura. Si pierden esta estructura, irremediablemente se puede, porque son micras, no se puede reestructurar, esto no se llega a levantar, y no hay manera, más que cuando hay mucho daño, que poner un dispositivo electrónico dentro de la cóclea para que pueda traducir estos impulsos eléctricos. La literatura señala que por cada 10,000 casos de nacimientos es posible detectar un caso de fenilcetonuria, 2,5 de hipotiroidismo, no sé cómo partieron a un niño aquí, 5 de espina bífida, 10 de fisura labiopalatina, 11 con trisomía 21 y 30 de problemas auditivos. Es mucho más frecuente el problema auditivo que todos los demás, pero para todos los demás hacemos un tamiz. Entonces, ¿por qué no hacer el tamiz auditivo? Cuando van a ser un niño, tenemos padrinos para revelación de sexo, padrinos para la cesárea, padrinos para el pastel, padrinos para el bautizo. Entonces, yo hice un texto en una revista y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer que tengamos un padrino de tamiz auditivo, que es súper importante? El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así. Los jóvenes suenan agudo el sonido del metro. En los adultos más bien así. Suena más grave, y es el mismo metro y es la misma sensación del sonido. Este es el niño que les dije que no le habíamos hecho la evaluación auditiva. Después de habérsela hecho, empezamos la terapia auditivo-verbal. 2 semanas después, el niño que no decía una sola palabra y que no respondía, responde, está de espaldas y está repitiendo. Está repitiendo cada una de las palabras. Cada una de las palabras que le hicimos, solo con terapia auditivo-verbal. Entonces, de ahí la importancia. Creíamos que ese niño no escuchaba nada, y sí escuchaba. Y en base a eso pudimos instituir un proceso de terapia del lenguaje. Entonces, nuevamente, lo más importante es hacer una evaluación auditiva formal para poder estructurar un plan de terapia del lenguaje. Y con esto, pues, doy por concluido mi plática. Estamos en el TREX de Salcantay, en Perú, en Cusco. Y bueno, quien tenga la oportunidad, es una experiencia maravillosa después de haber subido a 4,000 metros. Pues esa respuesta de alegría es después de la fatiga que tuvimos, y esta laguna es hermosísima. Todas las estructuras de Cusco son mágicas y bueno, son altamente recomendables. Nuevamente agradezco a mi amigo el doctor Eduardo Lara la invitación, a la Academia Mexicana de Pediatría y a la Fraternidad de Médicos Unidos por México. Quedo a su disposición en mi correo electrónico para cualquier duda o información que necesiten, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.